Entonces estamos grabando y... Vale. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Joaquín Zuasti de Pamplona, Navarra. Joaquín, tío, ya te he dicho antes, muchas gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo estás ahí en Pamplona? Bueno, aquí no hace frío todavía, ya vendrá. Pero vamos a ver, Ander, encantadísimo de estar contigo, con un compañero de... Tenemos nuestras cositas, nuestras entradas en alguna plaza, no en la de Pamplona, pero sí en la de, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh? Qué buenos Encantado. recuerdos de ahí en Ciudad Rodrigo. Buah, entrando a la plaza contigo fue inexplicable. Sí. Bueno, nos vimos antes, es lo que tiene... Yo me acuerdo perfectamente que comentamos algo antes y entramos juntos, con unos toros que apretaban. Perfectamente. Apretaban fuerte, ¿eh? Sí, 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 es que la entrada esa pasa siempre lo mismo. Sí, sí, hay que Sí. saberlo. Pues mira, para empezar, yo cuando empecé a correr con los toros hace 6 años, no me hubiera imaginado estar aquí sentado contigo hoy, porque antes de empezar a correr, pasé meses, Joaquín, estudiando el encierro en YouTube, viendo a corredores como tú, Yule Madina, conduciendo toros de estafeta hasta la plaza. Y tío, cuando llegué a Pamplona, pues solo quería estar cerca de vosotros, respirar el mismo aire. Y quiero que sepas de verdad, no solo porque es un podcast, pero quiero que sepas que eres una leyenda, tío. Eres una leyenda, No lo ¿vale? veo así, para nada. Pero bueno, espero, espero correr algún encierro más todavía. Espero. Te quedan muchos. Ya Mira, veremos. ya empezamos aquí. Tengo tu libro aquí conmigo en Miami para que vean la gente. Se llama Julios Intensos, 50 años corriendo los toros en San Fermín. Y lo que quería hacer es, pues tengo algunas palabritas subrayadas, quiero leer algunos pasajes y luego ya si quieres opinar o pues hablar un poco más al respecto, sería genial. Perfecto, ¿Está bien? tú. Sí, y yo, Vale. vamos a ver, de Venga. lo que leas, tal, y luego me preguntas lo que te parezca. Eso es, eso es. Pues mira, y para los que están siguiendo o viendo el podcast, si tenéis el libro en casa, podéis ir siguiendo las páginas. Salto un poco, pues de línea a línea, pero bueno, vamos. La página 13, empezamos. Con 8 años fui por primera vez a ver la plaza de toros de Pamplona, la entrada de corredores y toros. La velocidad de los que estaban ahí iban en aumento y ya la masa de gente ocupaba toda la anchura de la entrada. De repente, un vacío de corredores. Ya casi no llegaban. Pasan 10 segundos y aparece la manada de toros y bueyes con 6, 8, 10 corredores. El griterío de la gente y luego aplausos fue fenomenal. Joaquín, con 8 años, ¿qué impresión te dejó ese encierro, ese día, tu primer encierro? Me marcó, o sea, no es que me dejara una impresión simplemente, o sea, que me impresionó la situación, me impresionó el escenario, ¿no? La escena de lo que has leído, ¿no? Los corredores, los toros, el vacío aquel que entonces existía ese vacío. A mí lo que pasa que aquello me marcó de tal manera que, pues no sé si es una obsesión, pero a mí lo de entrar en una plaza con toros, que es el final de los encierros, ¿no? Es algo que me llena de tal manera que es por lo que llevo tantísimo tiempo corriendo, porque es algo único y no me voy a enrollar mucho en explicar lo que sientes, no sientes. Entrar con los toros en una plaza es algo que no tiene que ver con nada y algo que a cualquiera, ese llegar al final del encierro es el momento, digamos, que culmina la carrera y en el que te sientes lleno y entero también, casi siempre, menos si te ha pasado algo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, sí. Pues ahora vamos al 16, 17 y 18 del libro. 1972, mi primer encierro. Yo tenía 14 años, cara de esa edad, pero cuerpo de más mayor. Sería por eso que pasé el control de la barrera, porque solían sacar a los menores de recorrido.
El objetivo era llegar y entrar en la plaza de toros aproximadamente a 300 metros de donde me había parado, que era en la mitad de la calle Estafeta. Sin darme cuenta, empecé a correr, llevado por una masa de gente que ocupaba totalmente la calle y que entre empujones, tropezones y golpes, llego a la altura de Telefónica. Comencé a bajar el callejón con dudas de si subir a los vallados o seguir. Llegué al callejón ciego, sin gateras entonces, a toda pastilla porque todos corríamos mucho. Finalmente pisé la arena de la Plaza de Toros, por primera vez de los cientos de veces que he repetido. Me giré y vi un toro enorme en cabeza, de otros que le seguían y que me sobrepasaron a 4 o 5 metros por mi derecha. Impactante imagen que se me quedó grabada y que busco encierro tras encierro. Pues mira, Joaquín, en tu primer encierro, con 14 años, dices que tenías la cara de esa edad, pero cuerpo de más mayor. Pero, cuerpo de más mayor o no, estás corriendo con hombres, mucho más mayor que tú. ¿Tuviste alguna duda ese día de que te iba a pasar algo, que eras demasiado joven, por ejemplo? No, porque no eres consciente. No eres consciente realmente de lo que es un encierro, en el sentido de que lo que es un toro, tampoco de lo que te puede pasar con un toro. Lo que sí pasa que me superó el escenario, la gente, los gritos. El decidir ahora voy a correr, y ahí sí que dudaba de si me voy al vallado, como lo escribí, no me voy, y considero que tuve mucha suerte de poder vivir ese momento de entrar en la plaza, porque yo ni controlaba ni veía toros, yo veía que había que correr ahí, notaba que algo venía por allá, y tuve la suerte de entrar en la plaza en mi primer encierro y ver a los toros, que yo no iba delante de los toros, ver cómo me sobrepasaban una vez que pisé el ruedo, ¿no? Y la suerte, digo, que tuve, porque sí que perfectamente podía haber dado echar la mano a un vallado, retirarme, pero en parte era esa masa que te va corriendo, también es la que te lleva, ¿no? Y no eres consciente de no eres consciente, como soy Sí, ahora, ¿no? Ahora soy consciente de que un toro te puede matar, ¿eh? Pero sí. no era consciente, pero sí que tenía mucho miedo. Tenía miedo en ese escenario y en ese momento. Vale. ¿Y comparado con tus amigos, eras el más fuerte a esa edad? Mm, no, porque no todos se corrían, les dio por ir al encierro, pero yo jugaba waterpolo entonces, y éramos, bueno, el waterpolo es un deporte que arma a los nadadores, echas cuerpo enseguida, ¿no? Y jugaba waterpolo, y yo no es que fuera el más fuerte de los que jugábamos y del equipo, yo estaba fuerte como la media, pero para nada era excepcionalmente fuerte ni nada de eso. Yo creo que con 14 años podrías haber jugado fútbol americano. Pues si hubiera tenido un club, yo hubiera vivido como vivía en Pamplona, al lado de un club de natación, y es la razón, básicamente, por la que empiezo con la natación y apareció el waterpolo, y me gustaba muchísimo más jugar con un balón a mí que estar ahí nadando todo el día, que la verdad que siempre me aburrió. Entonces, como tenía la base de nadador, me pude permitir jugar a waterpolo. Si hubiera habido un campo de fútbol americano a 200 metros de mi casa, o porque hubiera vivido allá, estoy seguro, porque me encanta. Me encanta, me gusta muy A mí mucho, también. sí, el fútbol americano y el rugby europeo, o bueno, el rugby neozelandés, todo me gusta muchísimo. Sí, sí. No, a mí también. Me encanta. Ahora nos vamos a la página 24. En 1973 no estaba en Pamplona, así que me quedé sin San Fermín. Mis padres habían tenido la feliz idea de mandarme interno todo el verano al monasterio del Espino ubicado en Burgos. Yo no era precisamente un buen estudiante, en realidad no aprobaba nada. Aquel verano del 73 me lo pasé pensando en lo que me estaba perdiendo en Pamplona. Mira, yo recuerdo la sensación que tuve después de mi primer encierro en 2017, puro éxtasis. Y no me puedo imaginar, pues, cómo me hubiera sentido perderme el año siguiente. ¿Cómo sobreviviste, Joaquín, ese verano del 73
después de hacer tu primer encierro el año anterior? Pues porque con 15 años que tendría o lo que ve, pues se lleva más fácil. Yo creo que es más duro lo tuyo ya, con una Mm. conciencia, porque tú fuiste con una cabeza a correr toros, te preparaste, era un reto ya de una persona ya que sabía lo que hacía, ya mayor, y yo, sin embargo, para mí me venía de serie. Yo era un niño que nacía al lado del recorrido del encierro, que me llevaron a ver con, oye, lo que escribo, con 8 años allá, y que tenía ahí una cosa ahí, una venada, pero era mucho más inconsciente, ¿no? Y menos analítico y menos reflexivo, menos reflexionado que lo que la decisión que tomas, ¿no? Para irte a correr encierros ahora tú, por ejemplo. Sí, 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 lo entiendo. Entonces, Sí, yo no tuve tengo 30 recuerdo años que cuando fuera un fui a trauma. Pamplona. ¿Cómo? Sí, que tuve 30 años cuando fui a Pamplona para correr Claro, por la pues primera vez. fíjate, no tiene 30 nada que ver. años. No tiene nada que ver. Ahí ya te enganchas con 30 años, que es una suerte también tener tener esa fuerza mental para engancharse en una actividad como el encierro con 30 años. Eso es una suerte, eso es algo que ahí tienes ahí un arma letal de desconecte con todas las cosas que sean un coñazo en la vida. Eso es lo A que veces considero pienso yo que muchas son las veces en pasiones. eso. Pienso si hubiera empezado a correr con 18, 19, 20 años, si hubiera estado tan preparado como igual estuve con 30 años. Tal vez no. Mm. Yo pienso que cada cosa tiene su momento para cada persona. El momento que te llega es Sí. en función de un montón de circunstancias, que en este caso pues tiene que ver con el carácter, con, vamos a ver, hay gente que con 30 años se considera mayor en el sentido de que mantengo una vida estable o segura y tal, y hay gente que necesita ir a subirse a un 8000 a la montaña. Entonces, a ti te llegó el tema del encierro, te llegó en tu momento, creo. Ujú. Yo creo que sí. Destino. El Sí, destino. sí. Sí, sí, sí. Total. Pues eso nos lleva al año 74, que fue tu segundo encierro en San Fermín. A mis 16 años viví uno de los encierros trágicos de la historia de San Fermín. La terrorífica acogida de aquel toro blanco y negro de nombre palmeño a Eraso. Un chico de la Chantrea dejó unas imágenes que se nos quedaron grabadas a todos por su crudeza. Una cornada seca en el cuello, de abajo a arriba, pues a Araso le pilló en una posición de cuclillas. ¡Buah! ¿Qué recuerdas de ese día? Creo que fue un 12 de julio del año 74. ¿Qué recuerdas de esa acogida a Eraso y cómo reaccionó Pamplona? Si te acuerdas bien de lo que sucedió. Ujú. Me acuerdo perfectamente porque lo vi. Lo vi a 8 metros. Yo estaba en la parte de arriba, el toro abajo. Esa escena la vi. Lo que yo no, vamos a ver, a 8 o 10 metros no ves la cornada como he visto luego otras muchísimas, ¿no? Pues tiene que ver con la distancia y a mí en aquel momento él estaba de espaldas, de cuclillas hacia mí y yo no sabía que él había matado en aquel momento, ¿eh? Pero sí vi la cornada y todos los que estábamos allá, aún conozco, ¿no? Gente que corría al encierro, que ya son mayores como yo. Y aquella cornada, sé que, vamos a ver, era un chico de La Chantrea, efectivamente un barrio lo de Pamplona, y yo aquellos encierros, hubo una racha además de encierros que fueron muy duros. Eh, y sí que calaba mucho en Pamplona, ¿no? Y el encierro, entonces, por esa crudeza, ¿no? Y por eso, porque los encierros más trágicos han sido los años 70 precisamente, porque ha habido el 74, el 75, luego está el montón de Esparza, el 77, no, perdón, el 77, el 75 es Gorriz, 77 es Esparza, entonces fue una racha de encierros con, vamos a ver, aparte de las jornadas que siempre hay en Pamplona, pues murieron. Y hubo cambios, ¿no? Por eso precisamente en el encierro, por ejemplo, las gateras a raíz del montón del 77 es cuando se pusieron, ¿no? Y
un señor que además era el jefe de Protección Ciudadana, Javier Lorente, así lo recuerdo, al hombre que ya ha fallecido. Entonces Javier era un apasionado del encierro, era un veterinario, era un profesional del ayuntamiento, jefe de Protección Ciudadana, y que se juntaba a los corredores, fíjate, a los que éramos jóvenes, a los chavales y tal y esto, y unos mayores, y quería escuchar cosas, ¿no? Y entonces, pues participabas, empezabas a participar y a ver que se contaba, ¿no? Con el corredor y que eras en cierto modo, pues, una persona pues, que, importante, ¿no? Para lo que tanto te apasionaba, para el encierro, ¿no? Entonces aquellos años fueron, por esa razón y por todo, fueron también unos años entrañables, en el sentido de que Pamplona Mm. lo vivía de una manera en el que eso había que darle una vuelta y en los hechos estos había que intentar que no sucedieran con tanta crudeza, ¿no? ¿En base a qué? En base a los 3 años Sí, estos que casi seguidos pues hubo muertos, cosa que no pasa, sí. por suerte. Luego ha habido más Por casos, suerte, sí. pero fueron años duros aquellos, sí, sí. Pues nos vamos del 26 a la página 35. Los Amigos 1975. Tito Murillo, gran corredor entonces y con ideas muy claras de cómo hay que correr un toro. Fue el precursor o profesor encargado de transmitirnos las formas delante de los toros. Correr centrado entre los pitones 1,5 metros y brazo estirado metiendo el periódico en el hocico. Y la regla de oro en la escuela, mirando, mirando. Mencionas en el libro este, Joaquín, que poco a poco vas cumpliendo bajadas al callejón hasta la plaza y que vas aprendiendo cómo juntarte al toro, que es algo que tarda su tiempo, ¿no? Pero ¿qué impacto dirías que tuvo alguien como Tito Murillo en ti, tanto como corredor que como hombre o persona? Ujú. Va unido, va unido efectivamente como profesor, digamos, ¿no? O la persona que su pasión la sabe trasladar y comunicar, ¿no? Porque podía haber sido un corredor excepcional y tal, pero bueno, tampoco, pero sí que trasladaba y de hecho hizo escuela por esa razón, porque lo que a él le apasionaba y lo hacía muy bien, pues lo transmitía a gente joven y demás, ¿no? Entonces ahí estábamos, pues estaba Julen Madina, que era algo mayor que yo, en ese grupo estaba Chema Esparza y otros corredores que, pues bueno, pues estábamos en el entorno. Aparte había otra cosa. Yo, por ejemplo, yo no tenía coche. Es que te ibas a los encierros de los sitios porque te llevaba él. Que sí que tenía coche y cochazo. Y entonces, pues fue una suerte, porque yo sí que es cierto que a mí me engancha esto, como ya lo has descrito antes, yo fui de pequeño, vivo al lado, tal, pero sí que fue una suerte el tener vamos a ver, a una persona como Tito, que por otro lado lo conocía por el waterpolo, precisamente. Él Sí, era mayor, Tito era mayor y él fue una suerte, pues porque aparte te proporcionaba el poder ir a correr a Estella, a Tafalla y a otros sitios. Y luego toda esta escuela de corredores, en el sentido de, porque hablábamos, ¿no? Hablamos técnicamente de esto, al toro, pues así, asao, lo de correr de lado era algo que vamos a ver, correr a un lado era denostado, o sea, era centrado entre los pitones y demás, ¿no? Como todo en la vida va cambiando, te tienes que ir adaptando. Yo a lo mejor cada uno tiene, yo seguí corriendo los encierros. Tito dejó luego, ya con 40 y pico años. Y bueno, otros nos hemos ido adaptando y hemos hecho las carreras como los tiempos exigen en cada momento. Yo no soy un añorante de nada, porque considero que todo cambia y eso de decir es que los tiempos, yo no es que estoy hablando de eso, yo no digo que antes era mucho mejor, era muy diferente, evidentemente para un corredor como tú, por ejemplo, que empezaste, lo tienes más difícil ahora, en estos tiempos, que si hubieras empezado con esa misma cabeza de voy a hacer este reto, pues en los años aquellos, hace 35 años, en que los espacios eran mayores, veías al toro, tú decidías las cosas, tú te decidías si te plantabas, si te quedabas más, si te quedabas menos, dependía más de ti, quiero decir. Mientras que ahora depende, sí. vamos a ver, si por mí fuera, lo que pasa que dependes de que estamos muchos para lo mismo y, por supuesto muy buenos corredores, ¿no? Y hay una competitividad, la calle sigue siendo la misma, las mismas distancias,
los toros son 6 y se ha ajustado todo muchísimo más. Las formas de correr, las ganaderías que mueven los toros, ha cambiado todo. Las velocidades. Yo Sí. tuve mucha suerte de vivir aquellos años y mucha suerte de que un hombre como Tito Murillo, que era un apasionado de lo que a mí me apasionaba, te cogiera y te transportara. Ujú. Sí. No, y mencionaste también otros como Chema, Julen, por ejemplo, que estabas rodeado de tus amigos que también corrían el encierro. No solo que corrían, pero corrían muy bien. Yo, para mí, no sé si te he dicho esto, pero uno de los grandes arrepentimientos que tengo yo es no haber conocido a Julen Madina. Em, si tengo los años bien, creo que falleció el año antes de que empecé a correr. Exacto, porque tú Y, empezaste en el y 17 sí, Y Julen falleció en el año 16, efectivamente. sí, es, es una lástima. Pero tú, como eras muy amigo de él, si no te importa, yo quien quería que hablabas un poco sobre vuestra amistad con Julen, cómo era en la calle con los toros, pero luego, pues cuando se apagaban las cámaras y la gente sacaba, pues eso, cuando se apagaba toda la atención, ¿no? En privado, cómo era Julen Madina? Julen era un hombre con un corazón terrorífico, lo primero. Y luego, pues como éramos todos, un apasionado que vivía en San Sebastián y que con esa si tenía que venirse todos los días y volverse, lo hacía, por ejemplo. Y Julen vivió por y para los toros. O sea, decía una cosa que nunca le he dicho, pero te la voy a decir a ti. Mira, aquí no, yo en el libro no me he permitido poner muchas cosas porque considero que no es mi, no es mi momento, no es el objeto, porque próximamente creo que saldrá un libro de Julen Madina que están preparando. Entonces, ahí pues es su libro, ¿no? Entonces yo lo que sí te puedo decir que Julen me solía decir a mí, después de un encierro que se había quedado, vamos a ver, se quedaban muchos encierros muy a gusto, ¿no? Porque se metía, corría su carrera y demás, me decía, "Buah, ¿cómo te ha ido?" Pues tú le decías, bueno, bien, tal o cual, ¿no? Y tú, dice, yo me voy a casar con un toro. Me lo creo, me Me lo creo. acuerdo de Sí, eso, sí, sí. no he tenido ocasión de decirlo, no lo he hablado mucho, pero era su frase emblemática. Pues mira, estuvimos hablando antes del podcast, no tengo novia, ¿no? No estoy casado ni nada. Mira, igual hago lo mismo. Me caso con un toro. ¿Por qué no? Mira, Gracias por compartir eso, tío. Yo siempre he pensado, no sé, pues es una persona que me parece que era muy humilde, aunque corría bien, era un gran corredor. La gente quería fotos con él, pues siempre estaba dando entrevistas y, pues no sé, pues siempre pienso, ¿qué sería estar con alguien así en privado? Así, hablando de consejos del encierro, pues hablando de la vida. Cuando tienes algún problema y le llamas, no sé, sería un tipo extraordinario. para una persona como tú hubieras tenido chance seguro, porque yo, vamos a ver, tú tienes punch y él tenía punch y luego encima sí, seguro, 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 estoy convencidísimo. Yo Y, le conocí a Julen y seguro que vamos a ver, eh, Gracias, la tío. pasión del encierro, a nada que haya un poco de química entre las personas, y en este caso está claro, pues une mucho. Gracias, Y tío. sí, sí, Gracias. es así, es así. Sí, sí. Buah. Pues nos vamos, seguimos con el libro, vamos a las páginas 56, 57. Esto es un libro bastante largo, Joaquín. Pues me dicen que no he escrito mucho, yo podía haber escrito más. Yo no soy escritor. Es, Mira, es, yo sé que has hecho tú libros, yo sé que tú eres escritor. Yo lo que he hecho ha sido, básicamente, en base, primero recordado por las fotos. O sea, yo me he ah, armado gracias a las fotos. Y los momentos, el antes, el durante y el después, es lo que he escrito, ¿no? Pero gracias a las fotos, que son las que me han hecho recordar. sí, sí. Esto es como una biblioteca del encierro, te lo digo en serio. Con este libro tienes la historia, tienes los 70, 80, 90, 2000, tienes todo. Es increíble.
Pues aquí, Pues, al gracias, gracias. 56-57, el origen del calificativo hacia nuestro grupo, los divinos. A finales de los 70, después de correr los encierros, nos juntábamos para almorzar en el bar Anaitasuna. Chema Esparza, Tito Murillo, Julen Madina, Mariano Barón, Chema Arrea, todos corredores. También venían amigos que no corrían, como Alfredo Saraldi y otros muchos más. Era un ambiente con mucha fuerza y buenas tertulias. Como en casi todos los encierros, este grupo daba la nota en las carreras. Si no le cogía, por ejemplo, a Mariano y le dejaba una cornada de recuerdo, o Tito y Chema hacían un carrerón, o Julen le cogía del rabo a un toro para evitar que corneara a un sueco, o incluso yo mismo salía a toda plana en un periódico nacional con el asta de un toro pegándome en la pierna. Muchos días aparecían en los almuerzos periodistas locales para entrevistar al grupo y preparar sus crónicas del encierro para publicarlo al día siguiente. Uno de esos días vino una periodista del entonces Navarra Hoy, Elena Suescún. No sé si he dicho el apellido bien. ¿Suescún? Perfectamente. Vale. Preguntaba y repreguntaba por qué corríamos todos los días, qué sentíamos, si había miedo. En una de estas, Alfredo Saraldi dice, estos son divinos. Un nombre mejor no hubiera sido posible, Joaquín. Eh, en aquellos años, en los 70 y 80, ¿sentíais los divinos alguna responsabilidad de educar a los de fuera sobre el encierro? ¿Sentías esa presión? No, no, el tema este, lo que pasa que yo lo cuento porque era el grupo aquel que, por eso digo lo que dábamos la nota, porque al final un grupo de amigos que todos corres eh, y más o menos se te ve, ¿no? Dentro de lo poco que había comparado con hoy en día, porque es cierto que el mayor número de atención, la atención de los medios era al final del recorrido, que era cuando pasaban más cosas. El encierro siempre transcurría más o menos, algunos días no, pero siempre rápido. Santo Domingo, Mercaderes, pero el último trozo, estafeta, entrada a la plaza, es lo que conllevaba pues siempre más situaciones, los toros se quedaban sueltos, etcétera, y es donde los medios de comunicación pues había más fotos, ¿no? Y esa es la razón por la que se te veía y había pues gente y no gente, pero como todo en la vida, ¿no? Pues que y esos y tal corren por la foto y esos no sé qué. Y, y de ahí viene, el grupo de los divinos viene de la anécdota esta de este Alfredo, que vamos a ver, que es el que se le ocurre eso y la periodista, pues ávida reportera, pues dijo, coño, pues los divinos entrenan en no sé dónde, hay reportajes de esos. Y eso, bueno, pues es para mí ha quedado en anécdotas. En su momento había gente que no le gustaba, vamos a decir, ¿no? Pero lo que era, como todo en la vida, lo que es. Y éramos un grupo de enamorados de correr encierros delante de la cara de los toros todos y ya está. Y esa es lo bonito de una historia de amigos con una gran pasión que es la misma. Hablas de los almuerzos en el bar Anaitasuna. No me puedo imaginar los chistes, la tertulia. La primera pregunta, ¿sigues haciendo almuerzos ahí en Anaitasuna? Y la segunda pregunta, ¿son tan buenos almuerzos como los de antes? No, bueno, porque la Nitasuna está reformado, no, ya hace muchísimos años, porque ahí se iba porque Tito Murillo, que tenía su familia una vinoteca ahí, a la calle San Nicolás, y que vendían ahí, y viene de Tito, que Tito Murillo nos llevó allá, ¿no? Y cuando Tito deja de correr el encierro, pues quedamos huérfanos de sitio, y el que se encarga y el que mantiene la mesa y el que busca un sitio a continuación es Casa Paco, que existe, y que es Julen Madina el que año tras año se ocupa de reservar tal, y siempre con la correspondiente bronca hacia mí porque yo no iba siempre. Y entonces alguna vez decía, hoy he almorzado y no sé ni con quién, porque no se sienta gente ahí y no les conozco. Es que 8 días de almuerzo son muchos. En casa Paco se come bien. Ahí está un par Sí, de veces sí, y sí. siempre me queda a gusto. Sí, sí. Sí, sí. Pues ahora nos vamos a la página 64. Mucho toro suelto a primeros de los 80, casi siempre corriendo con amigos. Al final delante de los toros sueltos estaban los corredores más templados. ¿Puedes hablar un poco sobre
las diferentes tácticas, digamos, que usarías para correr con toros sueltos y cómo es diferente correr con la manada que cuando viene junta y compacta y tal. Igual las diferencias hay. Abismal la diferencia, claro. La manada te tienes a compasar al ritmo de que vengan todos los toros y ya está, es una carrera. El toro en manada es muy difícil que se desgregue cuando vienen hermanados. El toro suelto que se haya quedado porque se caían mucho en estafeta, en la curva de estafeta, Mm. y entonces desde ahí ya venía un toro suelto, entonces ya viene es otra atención. El toro suelto de entonces, con espacios, no se lo comía la gente como hoy en día, entonces ahí es donde al toro le dabas una distancia y el toro venía y tú al toro lo sentías a veces que venía por ti o por los compañeros. Y entonces podías hacer ahí pues una labor de tres corredores en línea, citando a los toros y llevando, era una forma de correr el toro en la que ahí se metía realmente solamente la gente que, vamos, que estaba templada, que no iba a dudar y que sabía aguantar al toro cuando te buscaba, que no es lo mismo que en la carrera es lineal, piensas, a veces la gente piensa que nunca va a ir contigo, que no te va a buscar un toro, ¿no? Que es meterte en la línea del tren y aguantarlo, ¿no? Pero el toro suelto entonces era para toreros, corredores. Bien dicho. Sí, muy diferente. Y sí, con los sueltos siempre hay mucho peligro, ¿no? Muchísimo Sí. peligro. Toro sí te puede Sí, buscar. Te busca, te busca. sí. Mira, vamos a la página 67, pero porque quiero enseñar una foto donde estás pues llamando a un toro suelto, que creo que es en la década de los años 80. A ver si está en blanco y negro, pero a ver si puedes ver. Sube. Sí, Ah, sí, sí. sí, esa foto me Pues ahí, acuerdo del ahí encierro estás. perfectamente. Ujú. Sí, sí. Esto me llamó la atención porque ya cuando iba así leyendo el libro poco a poco, pues me fijaba en el Nike, en la camiseta que estabas usando, y un detalle divertido es que en muchas fotos tuyas vas corriendo con una camiseta del equipo de waterpolo. La primera pregunta, Sí, sí. ¿esa camiseta era tu camiseta de la suerte? Me la puse ese año solo. Y fue pues, Solo. solo ese año, sí, sí. Sí, sí. Pues Y, hiciste carrerones. Sí, y esa camiseta va unida a esa foto y al recuerdo de esa foto. Ese era un toro. Ahí está el Lalo Moreno, que fue doblador luego y torero. Fue torero que el mismo día que le dieron la alternativa se cortó la coleta y luego ha sido doblador del encierro durante muchos años. El amigo Lalo. Entonces está en esa foto, que es el repeinado. Está Julen Madina, y no sé, y algunos más. Luego antes no te he dicho, hay un americano que era vamos a ver, era para un icono también que yo lo veía desde pequeño. Hay dos corredores que yo cuando tenía 12 años, ¿no? Que los veías que era Joe Disler sí. y Atanasio Echarri. Los dos corredores que no hemos nombrado, que en el libro sí que los nombro, por supuesto, ¿no? Y Joe tiene un montón de fotos. Yo con Joe he corrido en cierros, entonces esos corredores también eran corredores en los que te reflejabas, ¿no? Sí. Hablando de Joe, pues tienes una cantidad de fotos con él, Ujú. el americano. Sí, sí. Em, el waterpolo, en general, ¿crees, Joaquín, que te ayudaba a mantener un nivel de forma física en aquella época? Pues pasando mucho tiempo en el agua, que no es fácil. Hombre, yo lo que creo es que para correr encierros, y tú lo sabes perfectamente, perfectamente, para correr encierros hay que estar en condiciones físicas buenas para poder disfrutar del toro con seguridad. Tú en Pamplona empezaste tarde, pero yo te he visto en Ciudad Rodrigo con toritos sueltos, ¿eh? Entonces, el toro, ya sabes, yo te he visto. Entonces, tú sabes perfectamente, esas sensaciones tú las tienes como muchos les gustaría tenerlas y por mucho que llevan 25 o 30 años no han corrido en toro suelto como tú, ¿eh? Porque lo he visto, yo te he visto. En Ciudad Rodrigo, en Pamplona no te he visto, Ander. Pero el toro de Ciudad Rodrigo es como el de Pamplona, ¿eh? Es torazo y si te echa mano tienes el mismo panorama, exactamente el mismo. Entonces, las sensaciones de vivir un toro cara a cara tú las tienes, las conoces, las sabes, Buah. las has experimentado y, y,
Y los toros, yo lo que digo, en Pamplona está difícil correr en cierros y demás, pero para el que le apasiona, es que yo soy de Pamplona, yo tengo la historia de 50 años corriendo en cierros en Pamplona, todo lo que quieras, pero yo he estado ahora mismo, porque ya sabes que he estado lesionado, en San Fermín me rompí los isquios, y yo estaba ahora en Honda Castellón, hay unos encierros que vamos a Mm. ver, si algún año puedes disfrutar de todo, ahí se disfruta de toro, de torazo además. Y ahí he estado. Ujú. El toro, Habrá que ir. Nunca he estado y me sí, gustaría ir. sí, sí, el toro es como yo siempre digo, es como, vamos a ver, tú puedes hacer un 8000 el Everest, pero hay otros muchos 8000, si vas a disfrutarlo y a vivir las emociones y a vivir lo que tengas que vivir, ¿no? De riesgos y de Sí. éxitos. Y esto exactamente igual con el toro en Pamplona, pero también tienes otros sitios en España. Hombre, y Buah. si habría el Miami Es la unos suerte buenos que tenéis de encierros, estar, iríamos. de estar ahí en España. Aquí estoy atrapado en Miami sin entierros. Por eso te decía, igual si en Miami habría, igual tenemos que ir. Que hagan en febrero estos de amigos de Pamplona, el día de las fiestas, que yo he Sí. estado y tú vas a ir, pues que organicen un encierro. Para los que están viendo o escuchando el podcast, estamos hablando de una reunión que se hace una vez al año en Florida. Y suele ser en febrero, marzo, por ahí. Y sí, estoy en ello, de acuerdo. Hay que haber encierros en esa reunión. De tiburones igual. De lo que sea. Pues eso nos lleva a la página 90-91. Acababan los encierros de los 80. Esta feta va cambiando y empezamos a ser muchos con el mismo objetivo, que es lo que comentaste antes. Desde estos años se apretaban mucho las entradas a la plaza y hay que luchar por no caer y poder entrar con los toros en la plaza. Em, a diferencia de los años 70 y 80, notas ese cambio en la calle en los 90. De repente hay mucha más gente que quiere correr sobre los cuernos, personas con ese mismo objetivo que tuviste tú. Em, ¿Cómo os habéis adaptado o yendo adaptando, tú, los de vinos, em, a eso? ¿Cómo mantuvisteis vuestro sitio en las calles con la ampliación de gente y todo ese rollo? Pues reciclando, intentando mantener el sitio y siendo consciente que el encierro, como tú lo tenías, de 2 metros, metro y medio, eso salvo. Si, el encierro siempre es cambiante también, siempre hay una oportunidad, hay alguna vez un toro que. El toro abre su espacio y a veces podías vivir un encierro como a mí me gusta, ¿no? Que es viéndole al toro, viniendo y demás. Pero por lo demás, pues tienes que apretar más la carrera, tienes que intentar aguantar más el centro de la calle, entre comillas, arriesgar más a que el toro te pueda arrollar, la carrera te arrolle, que es lo que pasa, ahora la gente se le arrolla, los toros arrollan, por eso, entonces de ahí pues tomando unos riesgos que antes no tomabas en el sentido este, ¿no? Porque antes sí que la diferencia fundamental es que controlabas mucho más el riesgo que querías asumir. Y luego, para poder disfrutar del toro y ver un toro, pues ese riesgo tienes que asumirlo más tremendistamente, te tienes que quedar hasta más eh, mm, in situ, vamos a decir, ¿no? Sí. Es curioso, antes dijiste algo como que sí, que antes había menos gente en la calle, ¿no? Pues había más sitio. Pero, y sí, alguien que corre hoy, que no estaba corriendo hace 20 o 30 años, puede decir, mira, pues si yo estuviera corriendo en los años 70, 80, lo hubiera hecho muy bien, todos los días, cogería toro todos los días. Pero yo creo que hoy en día, porque hay tanta gente, mira, no es que estoy diciendo que no es verdad decir, oye, pues no he cogido toro por la gente que hay tanta gente. Pero también se convierte en una excusa bastante fácil, ¿eh? Aunque hay gente o no, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de sueltos, toros sueltos. Eres tú y el toro. ¿Te vas a meter o no? Tú eres el que tiene que hacer esa decisión. Tienes que asumir la valentía. No sé, pienso mucho en eso, que es muy fácil decir que era muy fácil antes, ¿no? Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. Era para el que tiene claro que quiere estar, ¿no? Era más fácil en el sentido de que tú eliges, porque un toro
un momento determinado puedo hacer gestos, hacer cosas que vamos a ver, que no es para tu corazón. O sea, porque luego hay que tener temple, corazón, ¿no? En un momento determinado de máximo estrés. Entonces, en el sentido de que tú eliges lo que quieras hacer, entonces eso está claro. Y ahora mismo lo que dices, que al ser tanto y demás, hay mucha gente que en un espacio, cuando de hecho ha pasado, o sea, yo hace 3, 4 años se queda un toro, pega 4 tortazos derecha e izquierda, el toro siempre tiene su sitio y se queda un toro mandón y tampoco tienes 500 corredores, igual se quedan 4 o 5. El toro manda siempre, pero lo que has dicho es así. Siempre. Eso de que antes era más fácil, bueno, pues si tú tenías el suficiente corazón, temple y te quedabas, pues vale, sí era más fácil, pero habría que verte si no lo has hecho. Es que, y si es que quieres ponerte a la prueba, como has dicho, hay muchos toros sueltos en Ciudad Rodrigo, también en Pamplona de vez en cuando hay un toro suelto y se ve el hueco que se abre, siempre. O sea que es curioso. Quédate ahí, que Em, tú, claro, vete a Ciudad sí. Rodrigo y quédate con aquello. A la página 130, ya vamos de los años 90 a los 2000. Em, este pasaje, ¿cómo se dice? ¿Es este pasaje o esta pasaje? Si quieres decir Este, pasaje, este este. pasaje. Esta época, más bien Mira, es esta época, en yo te este caso. enseño un poco inglés, tú me enseñas castellano, estamos bien. Ya a mí me tendrías que enseñar mucho inglés, yo a ti un poco de castellano, esa es la diferencia. Esto es igual, mira, tienes más de 200 páginas aquí en este libro y este cacho es de mis favoritos. Encierros que definiría como el reciclaje de los dinosaurios. Y es eso, renovarse o morir. Me arreglé para poder disfrutar del toro y aparcar las formas de recibirlo. Buenas, pero ya obsoletas técnicas. El encierro, por la masificación, había cambiado mucho y yo no tenía ni 25 ni 30 años. Aquellas carreras de 200 metros comprendí habían pasado ya para mí. Pero he podido mantenerme en la cara de los toros hasta hoy, cambiando mi forma de correrlos, o mejor, introduciendo y quitando cosas. Yo creo que si estás hablando de gente, te voy a poner en la categoría de Michael Jordan, LeBron James, no sé, Messi, todos estos atletas que son de lo mejor de lo mejor. Cuando van así cambiando los años, van cambiando su forma de jugar, su forma de correr. Y para ti veo que eres muy consciente de que has tenido que hacer eso para seguir corriendo, vamos, 50 años con los toros. Em, ¿Eso fue algo fácil para llegar a esa conclusión o fue una cosa de años para ti? No, los cambios, no, primero tienes que verlo. Forma parte de la autocrítica también y de querer seguir viviendo la pasión que es estar delante de un toro que para mí se hizo muchísimo más difícil. El disfrutar de un toro en Pamplona se hizo cada vez más difícil por todo esto que ya está desarrollado, que has dicho, los cambios, las distancias, muchos más corredores y mucho mejores corredores con el tiempo. Y el espacio impide el hacer tu encierro, que es con unas distancias, unas formas, etcétera, lo complica. Y entonces, para vivir el encierro, como yo lo entiendo, que es estar en la cara de un toro dentro de lo posible, ¿no? Pues tienes que cambiar tus formas porque, como te he dicho antes, tienes que aguantar más in extremis y a eso, si vienes de antes, es más difícil que para un corredor joven, como los hay, excepcionales, que llegan, irrumpen y se plantan delante de los toros porque es la única escuela que han vivido, que es la de ver lo que está pasando ahora. Para correr de un toro en el callejón, como lo corre Juan P. Lecuna, te tienes que poner detrás de Juan P. Y para ponerte detrás de Juan P. es imposible, porque no hay sitio. Y para mantener, y para mantener esa posición hace falta ser un Juan P. Y haber empezado con los encierros en el año pues, finales de los 90, por ejemplo, con unas dinámicas y, y luego con una cabeza excepcional, ¿no? Porque hace Sí. falta tener una cabeza y un temple fuera de lo normal. Y con 10, 12 corredores de estos, que los hay, ¿no?
no en el nivel de Juanpe, que para mí Juanpe me parece que es un fuera de serie, pues se complica muy mucho. Entonces tú para eh, vivir el toro, para buscar el toro, pues tienes que hacer cosas que antes no necesitaba hacer. Sí, sangre fría, ¿no? En Claro, las venas. claro. Y luego también Yo otra, me acuerdo, y no, y sí, reconocer adelante. y ver que no todos los encierros, es que yo vengo de correr encierros todos los días, bien, en el sentido bien, bien quiero decir, o sea, corriendo toro. Y entonces eso se va complicando y hay encierros que ya pues pasan cosas, que si te sacan de la carrera, que si tal, y eso ya pasaba ya en los 90. Y luego ya aún se va complicando y aún se va complicando. Y bueno, más velocidad no ganas, yo no gano más velocidad con los años contentos con mantenerte. Entonces yo busco mis cosas para disfrutar de los toros en ocasiones en las que pues se da la suerte de que el toro abre un espacio, de que hay gente que duda, ¿no? Entonces de ahí viene el tema ese de la experiencia tiene que valer para algo, ¿no? Sí, sí. Y más o Yo creo menos. que mantienes esa cabeza así calmada, muy fría, sangre fría. Igual tú tienes no sé cuántos años, pero en tu cabeza tendrás 20 todavía. Lo estoy seguro. Vein- si no mantienes la ilusión por las cosas, los años es algo que es inevitable, todo el mundo va teniendo más años, salvo que te mueras. Entonces, los años es una cuestión y luego, como tú quieras vivir tus decisiones y como tú quieras vivir en la vida las cosas, es otra decisión, que, si te lo, que yo no acepto el dejar las cosas por el tiempo, acepto dejar las cosas porque o ya no me motivan o porque ya no puedo llegar a ellas. Ante las dudas, superar las dudas ha sido siempre mi forma de vivir la vida. Superar las dudas Mm. quiere decir que si yo este año me lesioné el día 7 me rompí. Ya me han dicho, estás viejo, patín, patán, pues vale, muy bien. Pero yo intentaré volver a correr. De hecho, ya he corrido ahora en Onda, ¿eh? Entonces, si yo ya me quitaré yo si veo que no voy a poder hacer, no tengo una posibilidad de disfrutar de un toro. Pero mientras yo me vea capacitado para en momento determinado estar, pues seguiré haciéndolo. Así es. Así se transmite tu pasión por el encierro, los toros. Em, yo no creo que te vas a retirar ningún día de estos. Ya, pero todo tiene un Pero fin. No, no todo, también, Ander, siempre todo tiene un fin. Entonces el fin ese a mí no me lo va a imponer nada. Nada que si yo puedo solucionar con una puntada. O sea, me da igual una lesión, me da igual una cogida. Porque depende de la cabeza y de tu, vamos a llamarle, ilusión, pasión, forma. Es que para mí el encierro, correr encierros es una filosofía de vida, finalmente. Entonces, sí. este año he aprendido una cosa, porque yo el día 7 me rompo los isquios, no puedo correr y yo he tenido tanta ¿Qué suerte que pasó? ¿Qué durante... pasó ese día, si no te importa hablar de ello? Quiero saber un poco más sobre eso. ¿Qué pasó? Bueno, pues el día 7 de julio calenté como siempre, además vino Aitor, mi hijo, conmigo, y no, pues bien, yo me sentía bien. Y en el encierro, pues entramos por la calle Estafeta y en el encierro, en la carrera, pues empecé como siempre en el centro de la calle y a la altura de Telefónica ya sentía los toros a unos 5 o 6 metros y hice un cambio, oye, que es exigente, Mm. hice un cambio con fuerza porque yo fuerte estoy y noté un latigazo, plis, plas, dos, como un ametrallamiento en la parte de atrás de la pierna izquierda, imposible, que la primera cosa que te hace es pararte, pero ¿cómo te vas a parar ahí? Si están los toros, te venía toda la manada, de encima era una manada. Entonces lo que hice fue retirarme brusquísimamente hacia la izquierda, empujando a todo el mundo, o sea, haciendo molestando. De hecho, algún corredor luego se lo dije y le dije lo que pasaba, es que me he ido y me he tirado y me fui contra el vallado y ahí es que no podía ni andar. Tenía roto los isquios. Entonces, lo que te decía es que yo realmente no tengo nada que quejarme, porque he tenido encierros que he fallado, pues porque he tenido algún percance, por alguna pequeña esto, pero hasta con la mano rota he corrido con un yeso. Pero ahí la duda que tenía yo, qué pasará con mis Sanfermines si no pudiera correr el encierro, ¿no? Y ya, pues me voy a la playa o me voy a Miami. Y no pasó eso, no. Por eso la vida, entonces me quedé en Pamplona, hice lo mismo, solamente que hice lo mismo, me iba al encierro, cojo, vendado y demás, y entraba a la calle Estafeta, iba
que parecía que iba a correr, pero no iba, y me quedaba en un portal. Con un amigo de Madrid, Vale. veía pasar los encierros y ahí he visto el encierro de una posición que nunca lo había visto, ¿no? Que es el encierro ahí de espectador y en la calle. Y la verdad es que vi el mérito que tenían los que estaban delante corriendo con los toros. Lo veía muy difícil de hacer. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Muy difícil de hacer Sí. y muy meritorio por parte de los corredores, porque esa violencia, esa velocidad, fueron encierros este año que todos fueron para adelante, no hubo toro suelto, ¿eh? Yo pensaba día tras día, como iba todos los días a verlo, si se queda un toro suelto y se pasa por aquí, digo, joder, ¿cómo iba a sufrir, porque, porque claro, si no puedo saltar, ¿no? Y esa es mi experiencia de este año, o sea que me he quedado un año más en San Fermín sin correr, por primera vez después de 50 años. Ujú. Buah. O sea que nunca te has puesto en uno de estos balcones en esta feta para ver el encierro. En el año 2018, creo que era, o sea, hace poco, muy poco, me pegó un día un toro con la pala, me mandaron al hospital, me quedé con cao totalmente al escáner y al día siguiente estaba todavía mareado, o sea, no estaba bien. Entonces eso era, creo que era un 13 de julio y de televisión me invitaron y tal y vi el encierro en la curva de estafeta en eso que ponen en las plataformas de televisión y me pareció un espectáculo increíble. Esa es la única vez que he visto un encierro en la calle. Antes de este año, quiero decir. Es un privilegio poder estar en el balcón. Esto cuesta, Sí, sí, buah, sí. Pues esa es la dinero. única vez que he visto un encierro en la calle. Con lo cual quiero decir que he tenido muchísima suerte de tantos años que no he tenido que dejar de correr prácticamente. Buah, 50 años corriendo los toros en San Fermín. Una valentía, Joaquín. No creo que Pues mucha gente podría comprender la valentía que has tenido año tras año después de lesiones, viendo a otros tener lesiones y seguir con el rollo. Es increíble, es increíble. Mira, ya estamos llegando al fin del podcast, pero quería preguntarte si tienes una última palabra, igual un tema de que no hemos hablado, cualquier cosa. sí, que es un gusto compartir toros contigo, Andy. Además te lo digo de verdad, porque solamente hemos tenido la ocasión esa. A mí ya me gustaría. Este año nos hemos visto. Y este año me Sí, pasó lo mismo allá en Ciudad Rodrigo. Es que me fastidié. Y llegará, llegará, llegará y nos veremos. El año que viene San Fermines. Escucha, me ha eso. dicho alguien hoy precisamente que en las fiestas de San Sebastián en enero, que es San Sebastián, el Santo San Sebastián es el 20 de enero y 21 de enero hay dos encierros en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Te lo comunico por si no lo sabías. Y creo que será la primera vez que lo hicieron en enero, ¿no? O que Sí, lo van a sí, hacer en enero. primera vez que van a Sí, qué hacer, sí, sí. grande. Así es que, Imagínate encierros en Pamplona en San Fermín Chiqui. ¿Ya harían ya de alguna hubo. vez o no? Sí, sí, ya hubo, ya hubo. ¿Ya hubo? Hubo en el año 90-91, en el año 78. Mira, la portada del libro, la portada de Julios Intensos, eso es una foto del Sí. año 78 y es una foto de San Fermín chiquito del 78. Esa es, sí, No sí, me digas, no sabía eso. sí, sí. Eso es una foto del año 78 San Fermín chiquito. Buah. Y Sí, sí. entonces no hicieron la prueba, pero no volvieron a hacer. No, porque al final el tema va unido a la plaza de toros en el sentido de que los toros son para la corrida y si la gente no va a los toros, que es lo que pasaba, pues Buah. se dejó de ¿Pero hacer. crees que en años más adelante, crees que volverán a hacer encierros en San Fermín Chiqui o ya está No lo cerrado? veo. El caso está Pamplona lo cerrado. veo muy frío la cosa, ¿eh? Sí, Muy fría. sí. Pero lo que sí tenemos es en San Sebastián de los Reyes dos encierros en enero. Apúntatelo. Lo voy a apuntar. Lo tengo un poco complicado con el curro y eso, pero lo voy a apuntar. Porque haciendo algo por la primera vez, mira, y lo bonito que es Sanse, que me encanta el pueblo, la gente, Miguel Ángel Castander, pues hay muchos No hemos, con la no misma hemos hablado de pasión que Miguel nosotros, Ángel. ¿no? No hemos hablado de Miguel Ángel. Y, Dime y algo sobre Miguel Ángel. Dime algo. Miguel Ángel. Miguel Ángel es uno de los hombres más sobrios con el toro suelto que hemos estado hablando antes del toro suelto. Es
las posiciones de Miguel Ángel, aguantando al toro suelto y el control y la frialdad que tiene para encima ayudar a los de al lado si es preciso, yo no lo he visto, quitando el Miguel Ángel. Ujú. Un crack. Buah. ¿Tú crees que esas cosas se pueden enseñar, se pueden aprender o naces con esa habilidad? Más que habilidad es el tema en este caso concreto de Miguel Ángel también es conocimiento. Pero luego lo que hemos dicho antes, hace falta tener temple, corazón, por no decir Mm. cojones, vamos. Pero, pero es que es así, Corazón. es que es así. Los dos, corazón y cojones, venga, ya. Pues mira, para mí, Joaquín, esto ha sido un placer. Gracias por tomarte el tiempo y pasar el rato con nosotros. Esto es el cuarto episodio del podcast, a ver cómo vamos de aquí para adelante. Pero muchas gracias, amigo. Qué ganas tengo de verte en Pamplona. A ver si hacemos algún almuerzo con Javier Iturri, Con que Javier está por ahí. Iturri, sí, hay que provocarle y seguro que nos lo monta, Javier. Sí, 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 sí. Un abrazo, ¿eh? Estamos pronto. Y Un, como abra- digo siempre, a toda madre o un desmadre. una- un No abrazo. sabemos lo que quiere decir, pero eso. Acabo de